resurrección de Cristo, ¿no? Y obviamente nosotros nos sumamos a esa gran celebración y estamos tremendamente felices. Y decidimos hacerlo hoy, 2 servicios, porque considerábamos que no íbamos a tener lluvia. Pero ustedes saben, vivimos en el sur de California y es un lugar donde las sorpresas son de todos los días, ¿no es así? Así que póngale cara de sorpresa al de al lado y dígale, no te olvides que vivo en California, así que te puedo sorprender en cualquier momento, ¿eh? Eso es una gran verdad. ¿Cómo podemos celebrar en un día como hoy al Cristo resucitado? En un momentito más yo voy a estar intentando compartir con ustedes teología. ¿Qué es teología? Si no solamente quizás un estudio del contexto de un pasaje de la Biblia que tiene que ver exactamente con lo que está sucediendo hoy, o sucedió un día como hoy, o una temporada como la de ahora hace 2000 años. Pero también me preguntaba en el día de hoy cómo poder hacer, experimentar, cómo poder hacer ver, cómo poder mostrar, evidenciar a un Cristo resucitado si no tuviéramos ninguna posibilidad de información bíblica o histórica o religiosa, si se quiere decir de alguna manera. Y hace unos días atrás, una gran amiga de casa, Stephanie, ¿estás ahí, Stephanie? Ven, por favor. Me compartió algo que me llamó muchísimo la atención y me hizo pensar, escúchenme bien, en este Cristo resucitado, que la iglesia predica. Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal todo? Bien. Excelente, perfecto. Me hizo pensar qué tal, cómo la iglesia experimenta al Cristo resucitado. Y la verdad, voy a introducir a lo que va a contar Estefan en un momento. Siempre pensamos, la mayoría pensamos, que el Cristo resucitado tiene que manifestarse en grandes milagros, ¿no? En cosas grandes, ¿no? ¿A cuánto le gustan las cosas grandes? Uno no come una hamburguesita con un vasito, uno come una hamburguesota con un vasote, ¿no? O sea, estamos en la cultura de cosas grandes, ¿no? De cosas espléndidas, de cosas que brillen, que sean literalmente grandes, ¿no? Que llamen la atención. Sin embargo, el Cristo resucitado, póngame atención, porque por ahí usted se pierde de ese regalo, también se manifiesta en cosas pequeñas. Posiblemente se manifieste más en cosas pequeñas que en cosas extravagantes y grandes. ¿Me siguen la idea? Y Stephanie me compartía una experiencia que posiblemente al escucharla puedas considerarla muy simple, pero quiero que veamos al Cristo resucitado en esta pequeña gran historia. Es tu tiempo. Quería compartir eso con usted porque fue realmente algo bien sencillo, yo sentí bien sencillo. Hace unos meses, como en octubre, mi mamá llegó con nosotros, con sus hijos, y nos comentó que tenía un síntoma en su seno que no era normal. Aclaración, paréntesis, te voy a interrumpir varias veces, ¿no importa? Sí, no. Está bien, perfecto. Tus Tus padres son, y ahora van a saber por qué. ¿Tus papás son pastores hace cuántos años? ¿Naciste en el Evangelio? Sí. ¿Naciste en la iglesia o en el hospital? No, en las bancas. En las bancas. Casi. O sea que del tema fe y expresiones milagrosas de Dios, no sé si decir la palabra correcta, estás como acostumbrada, por lo menos en el ambiente estás acostumbrada, sí, ¿correcto? Sí. Bien, perfecto. Bien, Alguien difícil de deslumbrar es lo que quiero decir. Como todo hijo de pastor. Pedir oración entre nosotros con mis hermanos y con mis papás es casi costumbre. Y en ese tiempo nos dijo esa información y no, pues luego le dijimos a mi mamá, vaya al doctor, vaya a hacerse estudios a ver qué le pueden decir. Pasaron unos meses, muchos estudios, ultrasonidos y todo eso, y yo le ayudé a hacer los appointments, a hacer traducción de todo porque no habla inglés. Amén. Yo estaba bien preocupada porque uno piensa lo peor. Y en esa angustia y sin tener ninguna respuesta en todo ese tiempo, en enero nos dijo que iban a hacer un último MRI para decidir qué iba a ser el siguiente paso. Y iba a ser a las 7:45 de la noche, un viernes.
Y en ese tiempo teníamos Los viernes de los oración, viernes de oración, que fue corto plazo, como unas 6 21 semanas. días. Creo. Y mi esposo había comentado que iba a venir al servicio a tener alabanza. Y le dije, pues yo voy a ir. Hasta esa semana teníamos planeado venir el viernes en la noche. Estaba apartado porque íbamos a venir a orar. Y el viernes en la mañana nos recordó mi mamá, nos mandó un mensaje, nos dijo, estén pendientes, a esa hora vamos a estar en el hospital y ustedes ya saben, tenemos que confiar en el Señor y por favor oren por mí. Yo le dije, Mom, hoy en la noche vamos a tener servicio de oración, Mike y yo vamos a ir y vamos a estar orando por usted. Estuvimos en el servicio, yo eso muy presente en mi mente, especialmente a la hora que era. No le había comentado absolutamente nada al pastor, confiando siempre que el Señor va a contestar y esperando, preparándonos para cualquier resultado. Justamente estábamos orando, yo vi la hora y el pastor decidió orar por mi mamá, específicamente por su salud. En ese momento que yo no me esperé, en el momento de silencio que no me imaginé que Dios iba a tratar con algo tan delicado, ¿verdad? Porque nuestra salud es lo más bello que tenemos. No podemos hacer nada sin nuestra salud. Y mi mamá es una mujer de Dios que nunca ha dejado de confiar en Él y eso nos enseñó y pues en nuestra vida hemos podido ver milagros como expresó el pastor y bueno, me sorprendió porque no lo esperé estando orando y solo fue una oración bien mínima, orando específicamente por la salud de mi mamá. Y pues el resultado de eso fue que le hicieron una biopsia a la semana, un viernes por la mañana. Mi esposo estaba practicando, yo llegué del trabajo y estaba ensayando para el canto. Y el canto que estaba ensayando era la respuesta de Dios es el sí y el amén. Y en ese instante me llegó el mensaje de mi mamá, que estaba sentada enfrente del doctor y que dijo, todo salió negativo. Dios escucha la oración de los santos. Sí, amén. Dijo en el mensaje de mi mamá, no me pude contener, porque esa sencilla oración, nosotros estamos orando confiando en el Señor, pero eso da a demostrar que en el silencio Dios trabaja, aunque nosotros no sepamos. No tenemos control sobre nada, pero así como estuve en la tumba, donde todo estuvo en silencio, todos tenían miedo, todos tenían decepción, todos tenían angustia, no sabían qué iba a pasar el día de mañana, que iba a haber una victoria tan grande. Sí. Y aunque lo sabían porque Jesús se los dijo, no le creyeron. Y resucitó y esa tumba está vacía. Y en ese Cristo. Predique, pastora, predique. No sé predicar. I'm not a preacher. Ese por ahí, es por ahí. Pero estoy tan agradecida con el Señor porque me tiene en esta iglesia. Porque me dio un pastor como Darío y su familia. Ven, aprendan. Realmente, y se lo he expresado. Te amamos. Que aunque nosotros no creemos que Él nos va a decir y las promesas que Él nos da de tener fe en Él, que Él tiene todo bajo control, lo tiene y nos pone en el lugar donde tenemos que estar y le doy muchas gracias al Señor por esa bendición tan bella que Él me dio a mí. Te amamos y dar un aplauso a Jesús, por favor. Gracias.
La Pascua se divide en famosos 3 días. No importa de qué denominación de iglesia vengas o cuál haya sido o sea tu historia en cuanto a la fe. Todos sabemos que son los famosos 3 días. Alguna gente lo conoce simplemente porque lo toma como un gran largo fin de semana para vacacionar. Celebran quién sabe qué, pero celebran. Me refiero más que nada a nuestros benditos países latinoamericanos, ¿no? Que aprovechan el día para descansar, pero no tienen ni idea de qué se trata todo este asunto. En realidad no lo digo en son de crítica, sino en plan de señalar que son 3 días, que normalmente los conocemos como viernes, sábado y domingo, ¿no? ¿Cuántos días son? Son 3 puntualmente, algunos comienzan desde el jueves, pero son 3 puntualmente. Viernes Santo, el sábado de silencio y el domingo de resurrección. Póngame atención y díganme si no tiene sentido pensar que toda la vida, toda nuestra vida, parece ser un ciclo continuo de estos 3 días. El viernes es el día de la crisis. El sábado es el día del silencio, donde no estás tan mal como el viernes, pero tampoco estás tan bien como lo vas a estar el domingo. Y el domingo, lógicamente, es el día de resurrección, el día de la celebración, el día donde la crisis y el silencio se juntan y tienen sentido y terminan en algo realmente milagroso. Hágame un favor en esta preciosa mañana de lluvia, de Pascuas, mire la cara al de al lado y dígame en qué día está el que tiene al lado. ¿Cara de qué tiene? ¿Cara de lunes? Me dijo. ¿No, sí? Cara de miércoles por la noche arrastrándose, así como que ahí voy, ahí voy. Y depende cómo te agarre este asunto, nos identificamos más con algún que otro día de estos 3 que señalo. Si estás en tu plena crisis, el viernes es tu gran día. Si estás en el silencio, me parece a mí, es una intuición solamente, la gran mayoría, en muchas cosas, estamos en el sábado, ¿no? El sábado es el día del silencio, donde el cielo se cierra, donde no estoy tan mal como el viernes, pero tampoco he llegado a sentirme y a lograr lo que realmente quiero lograr. Es ese día de oscuridad, ese día donde el cielo se cierra, donde no escucho nada, donde no siento nada. Independientemente del día en el que estés, sabemos que esto va a terminar, porque si estás en un viernes de crisis, si te toca estar en una temporada como ahora, en un viernes de crisis, tienes que saber que hay algo que sigue, que es un tiempo de silencio y soledad. Si estás en viernes, te quiero animar a que tengas paciencia porque va a ser largo el asunto. Ojalá sería del viernes al domingo y saltar ahí. ¿Listo? ¿Resucitó? Pero alguien se asustó y se le cayó el teléfono. Si estás en un viernes, te quiero animar a que tengas paciencia y proceses todo este asunto de la manera más saludable. Si estás en sábado, la mayoría de los que están aquí, como es muy temprano, tienen cara de sábado. ¿Sí? Estás muy cerca. Ponme atención, estás muy cerca de tu domingo de resurrección. Aguantaste hasta acá, diría un amigo mío, tanto nadar para ahogarte en la orilla. Aguanta un poquito más porque estás muy cerca. Faltan un par de horas nada más para que entonces veas completamente el milagro de Dios en tu vida. Alguien me tiene que decir amén a esa verdad. Y en esta mañana quisiera brevemente ir a la Escritura, por supuesto. Así que si tienes Biblia, te voy a animar que la abras conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Debo confesar que como predicador de iglesia, pastor de iglesia local, es la primera vez que voy a hablar en Pascua de la primera carta a los Corintios. Normalmente a través de las enseñanzas que Dios me ha dejado dar, he usado siempre los evangelios, así que notaba en estos días que es la primera vez que voy a usar este pasaje tan particular. Decía Martín Lutero, necesitamos escuchar el evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Así que lo que voy a hacer el día de hoy es predicarte el evangelio, hablarte de esta gran noticia de Cristo en la cruz para nosotros. Y quiero hablar justamente de Jesús como nuestra Pascua, de Jesús como la razón principal de nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8, dice la palabra de Dios.
Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Póngame atención por un instante, por favor. Lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios específicamente es que no usen levadura vieja. Saquen a la vieja. Pícaros algunos hermanos. Porque si usan levadura vieja, si un poquito de levadura en estado de antigüedad, por decirlo cortésmente, un poco de levadura vieja te va a dañar todo el resto de lo que vas a hacer. Yo sé que aquí tengo expertas en masa, en amasar, en usar sus manos. Conozco a alguien que tengo muy cerca mío, puntualmente a mi mano izquierda, que es muy buena haciendo pizzas. ¿A alguien le gusta la pizza? Le recomiendo. Digo que se la compre en otro lado, porque no creo que se la hagan. Y después a mi mano derecha tengo otra persona experta en los panes dulces argentinos que se llaman facturas. Si usted conoce a Jesús, se bautizó, pero usted no come facturas, usted no va al cielo. Ellos saben mejor que yo, estas dos personas que acabo de nombrar con su habilidad culinaria en cuanto a pizzas o masa o facturas o demás, ellos saben que una levadura vieja, usar algo viejo, le va a dañar todo el resto del proceso de lo que quieren hacer. Si ustedes en este día quieren llevarse una breve enseñanza, una breve reflexión de lo que es Pascua, por favor noten que no pueden usar material viejo para la Pascua. Estás en Pascua, estás en un tiempo de celebración. Y si traes lo viejo a la celebración del día de hoy, te va a dañar la Pascua. Si traigo rencor a mi celebración de Pascua, me va a echar a perder la Pascua. Si tengo un poquito de falta de perdón en la celebración que estoy, me la va a dañar. ¿Alguien me sigue la idea? Y entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Apuntar realmente a lo que significa este asunto de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Biblia usa una palabra que no sé si ustedes la han notado, habla del Cordero Pascual, porque la Pascua tiene un significado grande en toda la Biblia. ¿Por qué no fue una idea de hombre, fue una idea de Dios? Dios mismo estableció el significado de la Pascua. Es más, Cristo es nuestro perfecto Cordero Pascual. Vamos un poco a ver la historia. Lo voy a hacer de manera rápida. Voy a hablar de 4 cosas muy rápidas que tienen que ver con la Biblia y con el contexto bíblico y obviamente con la historia bíblica. Así que si te interesa aprender Biblia, este es el lugar y este es el momento. Lo primero que tengo que decir es que Cristo es Pascua. Y el gran sentido de la Pascua es Jesucristo. No tiene nada que ver ninguna otra cosa, sino solamente Cristo. ¿Qué es Pascua? Perfecto. Por eso no te dejes dañar, porque es Cristo la Pascua. Y entonces enseño algunas cosas que son muy interesantes. Si te vas al segundo libro de la Biblia, el primero es Génesis, el segundo es Éxodo, te va a hablar, si algún día tienes chance, te gustaría, puedes leerlo. Es bastante largo, pero bastante curioso, porque te habla justamente de todo el proceso, de toda una transición del pueblo de Israel, del pueblo que Dios había escogido, después de haber estado 400 años esclavo de Egipto. Así que el pueblo de Israel no tenía cultura propia, no tenía un Dios definido propio, tenía una ley impuesta. Había un reinado más fuerte que Israel que los tenía subyugados. Y entonces sucede el momento de la gran liberación. Como saben, Dios levanta a Moisés, un gran líder de la historia de la Biblia, y entonces hace un mandato y un proceso para liberar. Y en un momento, lo que Dios le dice a Moisés es que pintara las puertas, los linteles de la puerta ¿con qué? Con sangre. Que mataran un animal, lógicamente, y pintaran los linteles de la puerta con sangre. ¿Por qué? Porque en ese momento iba a pasar la muerte. Escúcheme, iba a pasar la muerte, lo que Cristo luego vence en la cruz del Calvario, pasaría la muerte y mataría a todos los primogénitos, obviamente como una expresión de venganza y malestar para Egipto, para que entonces dejara libre a Israel. Esa fue
la primera vez que se derrama sangre para el perdón o para cubrir la muerte, para espantar la muerte, si se quiere decir de una manera muy práctica. Lo primero que hacen los israelitas, ni bien salen libres de Egipto, ¿qué hacen? Celebran la Pascua. ¿Celebran qué? Es lo que Dios les dice: prepárense panes sin levadura y salgan corriendo, y lo primero que van a hacer es adorarme a mí, y a eso se le llamó justamente el Pesaj, que significa el traslado. ¿Qué significa? La Pascua, ¿qué es entonces? La Pascua es cuando nosotros en Cristo celebramos que Él nos trasladó. ¿De dónde? De muerte a vida, de tiniebla a luz. ¿Me sigue la idea? Eso es Pascua. Entonces, a ver, voy otra vez al principio. No permitas que nada te dañe esa gran verdad. Porque ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es la consecuencia? Justamente que conocemos a Cristo. Pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de ser esclavos a vivir una vida gozosa y libre en Cristo. Y la Biblia lo dice exactamente. En Juan, capítulo 8, verso 36, cuando conocemos al Hijo, pasa algo tremendo. ¿Qué pasa? Pasa la Pascua. Vamos al verso bíblico en pantalla, por favor, si son tan amables. Juan 8, 36, espero que esté por ahí. Si no, búsquenlo ustedes, por favor, en sus Biblias. Ese es el texto anterior, creo, Lau. Si es que está. Juan 8, 36, búsquenlo, exacto. ¿Lo tienen ahí? Lean conmigo, por favor. Así que, si el Hijo, ¿qué? Los hace libres. Si el Hijo los hace libres, entonces ustedes son verdaderamente libres. ¿Entienden lo que es Pascua? ¿Entendemos lo que es Pascua? Es conocer a Jesús porque Él nos hace verdaderamente libres. Esto es algo maravilloso. Eres una persona libre. No sé si te diste cuenta, no sé si vives en esa libertad, pero lo que te ofrece Jesús por la Pascua, por la cruz, por la muerte, por la resurrección, es ser una persona completamente ¿qué? Libre. Y esto no es poca cosa. En segundo lugar, este Cordero Pascual perfecto lo que hace en nosotros es quitar el pecado. El Antiguo Testamento te habla todo el tiempo de personas que tenían que funcionar como sacerdotes y levitas en un lugar llamado el lugar santo o el lugar santísimo, donde las personas tenían que ir rutinaria y religiosamente a sacrificar animales para el perdón de los pecados. Síganme la idea, el sacrificio de animales en el tiempo antiguo no era de una vez y nada más, era todo el tiempo. Todo el tiempo había que ir a sacrificar y todo el tiempo había que ir a pedir perdón. ¿Cuál era la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Es que en el Antiguo Testamento el pecado era tapado. ¿El pecado era qué? Tapado. Solamente era tapado. Era de repente tener alguna cosa con la que yo podía tapar. Permiso, voy a tomar una cosa que no me corresponde. ¿Alguien me puede prestar? Gracias. Yo sé que no me queda bien, pero entonces el pecado. ¿Qué es esto? Bien, entonces lo que hacía los sacrificios en el tiempo antiguo era tomar el pecado y solamente ¿qué? Tapar. Y eso era un ratito nada más. Duraba un tiempito nada más, porque había un ritual litúrgico. Habían que sacrificar cada vez, todo el tiempo, y los pecados tenían tamaño. ¡Wow! ¡Qué problema con eso!, ¿no? Imagínense ahora, ¿no? Pecado, pecadito, pecadón, pecadazo, ¿no? Depende de lo que hayas hecho. Te devuelvo tu pecado, hermana. Pero cuando Cristo viene, lo que Él hace, a diferencia del pecado tapado, lo que Él hace es cargar en sí el pecado para que a nosotros nos sea arrancado de una vez y para siempre. Por eso es tan extraño el poder del Evangelio en este sentido, porque Cristo a ti te ve santo. Uf. Tú puedes no ver a tu prójimo así. Tú no puedes ver, ni yo, en mi prójimo la obra terminada, pero Dios, por Cristo, por el sacrificio perfecto, cuando te ve a ti, ve a Cristo. Déjenme darle esta gran noticia. Cuando Dios te contempla, lo que ve en ti es a Cristo. Amén. Gloria sea al Señor, que no vea a Darío cuando me ve a mí. Sí. Porque si ve a Darío de repente algún día tiene un buen día y hace las cosas bien, pero de repente tiene un mal día, ¿o no, hermano Francisco? Y hace las cosas muy mal.
aunque hoy ya haya puesto corbata y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El Señor, Juan 1.29 te enseña esto, el Evangelio de Juan, a quien le guste buscar el pasaje, si no aparece en pantalla, y ahí está, miren qué interesante esto. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen, ¿a quién? Al Cordero perfecto, al Cordero Pascual, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te enseño esto, la palabra quitar ahí no es una expresión tan común, porque lo que significa es cargar, no quitar. No solamente es sacarlo, sino que es cargarlo. Cristo lo que hizo es cargar en sus lomos tus pecados y los míos, pasados, presentes y futuros. Alguno dirá, qué bien, perfecto, entonces de aquí voy a salir a pecar, total Dios ya me perdonó. No, la idea es que puedas abrazar la gracia de Dios y vivir esa vida libre en Cristo que Dios todo el tiempo te ha dado. Más que libertinaje, vive libertad, porque te vas a equivocar. Alguien me dirá, pero pastor, yo tengo ya suficiente edad como para hacer las cosas bien, ya no me siento tan libertino como cuando tenía 20, 30 años menos. Sin embargo, todo el tiempo pecamos, ya sea de pensamiento, de acciones o de no acciones, todo el tiempo erramos. Hay alguien que puede reconocer que es un pecador y que merece que Dios no lo perdone. Gracias, montón de pecadores. Qué bueno que vinieron hoy para que yo les predique que estoy mejor que ustedes en este momento. El perfecto es Él. El Cordero perfecto es Él. Ni ustedes, ni yo, ni la religión, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el párroco, ni el arzobispo, nadie tiene la posibilidad de la perfección que alcanzó el Cordero Pascual, que es Cristo, que en toda su perfección fue sacrificado por nosotros para que nosotros también junto con Él seamos personas perfectas y completas. ¿Se entendió eso? ¿Alguien quiere aplaudir? Eso sería bueno. El alma humana no está preparada para cargar pecado, ¿saben? Si te vas a ver cualquier película, serie de acá y de allá, te vas a dar cuenta que los asesinatos, ¿no?, que ocurren. ¿Quién es novelero aquí? ¿Quién tiene cara de...? Sí. Entonces uno mira y ve esas películas, esas series que matan a uno y que entierran al muerto y que 40 años después aparece uno confesando, ¿no? ¿Me siguen la idea? Todos me miran como diciendo yo solo leo la Biblia y escucho alabanza. No se hagan los santos, menos. Me miran como diciendo, what are you talking about? Que no hablo español ni eso. Y uno mira todo ese asunto y dice, esta persona que mataron, hicieron, y 40 años después, ¿saben que eso es una gran realidad? Y es una gran realidad bíblica porque el alma, tu alma, la mía, no está preparada para cargar cosas inconclusas. ¿Se entiende eso? Pero Cristo, ¿qué hace? Te hace libre de eso inconcluso. Tú no lo pudiste concluir, a ti se te fue de las manos, al Señor no. Por eso, ¿qué hace Jesús cuando viene a nosotros en eso inconcluso en nuestros corazones, en nuestras vidas? Viene y lo concluye, Él lo concluye. Él viene y paga, porque no habría quien pueda pagar. ¿Alguno de aquí tiene deuda? Por eso tienen cara de sábado, ¿ven? Y esas deudas que no se terminan de pagar nunca. Imagínense eso en un sentido de corazón, de alma, de vida interior. ¿Cuándo termino de pagar este asunto? Entonces, como era impagable, es interminable, Cristo lo que hace es ser el Cordero Pascual que quita, que arranca, que carga el pecado de lo que nosotros no podíamos resolver. Descansen en el Cordero Pascual. Y vayan a Él cuando sientan que en sus almas tienen cosas inconclusas, porque Él es el que se va a encargar de hacerlo concluir. ¿Se entiende? Consumado es la gran palabra, la gran última palabra que Jesús mismo expresa en el viernes. Lo terminé, consumado. Lo que ellos no pueden pagar, lo que la humanidad no puede pagar, yo lo voy a pagar por ellos en la cruz. ¿Amén a esto? Tercer punto, me parece curioso esto. Un solo cuerpo y una sola sangre. La Santa Cena, la comunión, lo que hace obviamente es otra vez. Y se recordarán, porque la última cena, Jesús con sus discípulos lo que hace es tomar ¿qué? La comunión en un día de ¿qué? En un día de Pascua.
¿Qué estaba celebrando Jesús en la última cena? ¿Conocen el cuadro de Da Vinci? Si no han leído la Biblia nunca, no tengo ningún problema, pero por lo menos el cuadro, ¿no? ¿Ven ese cuadro? ¿Cómo se llama ese cuadro? Precioso. La última cena o la santa cena. Por lo menos guíense por el cuadro nada más. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los discípulos en ese momento? Celebrando Pascua. ¿Y hablando de qué? Hablando de Él. Hablando de que Él iba a ser el Cordero Pascual. Ellos no entendían muy bien este asunto, pero Jesús estaba revelándoles algo que iba a ser deslumbrante, que ellos podían entender en ese momento. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Que comúnmente la celebración tenía el pan y la copa y comida y demás. Lo que hace Jesús es decirle, miren, este es ¿qué? Mi cuerpo. ¿Y esta es qué? Mi sangre. Si alguna vez estuviste en alguna reunión de Santa Cena, comunión o Eucaristía, como se conoce en diferentes términos en la iglesia, habrás escuchado que el pastor o sacerdote o líder lo que hace es ofrecer eso. ¿Ofrecer qué? El pan y la copa, que simbolizan el cuerpo y la sangre, porque justamente Cristo lo que intentaba revelar era que el Cordero perfecto que iba a ser muerto una sola vez y para siempre era solamente Él. A continuación tenemos la invitación a memorizar, a recordar, a analizar y a pensar en cada vez que la iglesia se junta a comulgar en el Cordero perfecto pascual que fue muerto, derramado su sangre y resucitado por cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Bien, perfecto. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice lo siguiente. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para... Entonces, si el sacrificio de Cristo, si el Cordero Pascual no satisface tu necesidad de perdón, la verdad no hay perdón en otro lado. Si el Cordero Pascual no satisface la necesidad de tu alma, no hay saciedad en otro lado. Un cuerpo, una sangre. Jesús mismo dijo de sí, delante de la gente que lo estaba escuchando, yo soy el pan de vida. ¿Soy qué? Y si ustedes comen de mí, que soy el Cordero perfecto, pascual, si ustedes comen de mí no tienen más hambre. Qué interesante eso, ¿no? Porque la verdad que la saciedad de nuestra alma solamente se encuentra en un solo lugar y es en este Cordero pascual que celebramos en el día de hoy. Cuarto lugar, y voy en la recta final. A través del Cordero Pascual y de este perfecto sacrificio tenemos la esperanza de la resurrección. ¿La esperanza de qué? Mucho se habla o se especula acerca de la vida eterna y el más allá. A veces escucho hablar mucho a la gente de este asunto y digo, no pueden resolver lo de más acá y están extremadamente preocupados por lo de más allá. Y parece ser que el más acá es menos importante que el más allá, pero te voy a regalar una idea que me parece muy curiosa antes de que la música de los vecinos se ponga más elevada y no me deje terminar de hablar. Me parece muy curioso lo que el apóstol Pablo a la iglesia de Roma les escribe en el capítulo 6, versos 4 y 5, que dice así, miren, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Cristo en Él, en su muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Pónganme atención, quizás es un poco un juego de palabras, la manera de conjugar los verbos, porque parece que el apóstol Pablo quiere decir que la resurrección, luego saben que en Efesios capítulo 12 él lo explica bastante más claro, parece ser que Pablo le dice a la iglesia que la resurrección no solamente va a ocurrir más allá, sino que la resurrección comienza más acá. ¿Comienza dónde? Voy en la recta final y los muchachos de la música se van preparando. Parece que la vida eterna, parece que la resurrección
No es solamente o exclusivamente un evento donde nuestro cuerpo se va a levantar de entre los muertos y tendremos el famoso cuerpo glorificado. Por cierto, vas a tener tu mismo cuerpo. No sé si te desanima, te anima, te hace sentir bien, más o menos. Porque lo que promete la Biblia no es que vas a pasar por una lipo entre la muerte y la resurrección y tu pelo va a ser más largo y vas a cambiar ojos de color y eso no es por ese lado del asunto. El asunto es que vas a tener un cuerpo glorificado. Eso sí. Y hasta ahí mi conocimiento bíblico me hace que te lo pueda explicar y me limito ahí, pero no pensemos en nada más. Ahora pónganme un poquito de atención en los próximos 3 minutos. ¿Qué pasa más acá? ¿Por qué decimos que la resurrección, esta resurrección que celebramos en Cristo, comienza en Cristo y termina en Cristo y todo tiene que ver con Cristo? Porque es el Cordero Pascual. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad que la Biblia es muy clara al decir que todos, no importa de dónde vengas, no importa tu pasado en ningún sentido de la palabra, si no conoces a Cristo estás muerto. ¿Sí? Por ahí suena un poquito así como, wow, ¿y esto qué es? Es lo que la Biblia, realmente la Escritura enseña, porque la vida ¿quién es? Es Cristo. ¿El pan quién es? Es Él. ¿El camino quién es? Ustedes lo saben igual que yo. Entonces, la Biblia, insisto, es clara en enseñar que la humanidad, separada de Dios, desde el Edén hasta el día de hoy, por culpa de Adán y Eva, hablaremos con ellos el día que estemos enfrente de ellos y vamos a conversar con ellos largamente. ¿Por qué fue así? Estamos separados de Dios. ¿Y saben qué significa muerte? Cuando alguien físicamente muere, ¿qué pasa? ¿Cómo se podría explicar eso? Como la separación. Cuando alguien va a morir, lo que hace es literalmente, se conoce como, se dan cuenta que cualquier persona, cualquiera, de cualquier religión, cualquier cultura, cualquier nivel social, separada de Dios, está muerta. Separada de Cristo está muerta. Y entonces, ¿cómo comienza la vida? ¿Cómo comienzo a vivir? Por Cristo que me da la vida. Sí. Termino ya. Entonces, ¿cuándo comienza mi vida eterna? Cuando me muero y resucito y me voy al cielo y tengo un cuerpo glorificado, o mi vida eterna realmente, pónganme atención porque la cosa se pone buena. Ustedes saben, lo bueno siempre es para el final. Parece ser que la vida eterna comienza el día en el que yo recibo a Cristo y comienzo a caminar en lo que el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le dice novedad de vida, vida nueva. Conoce a Cristo y vive eternamente. Aquí en la tierra vemos como esa sombra de lo que podría llegar a suceder aquí en el cielo, pero vive momentos del cielo en la tierra, deja de vivir en tu infierno. Nosotros los hispanos usamos mucho esa frase. ¿Cómo estás viviendo? Un infierno. ¿Cómo es tu casa? 2 infiernos. ¿Y tu marido? 3 infiernos. No voy a hablar de las suegras, hoy las voy a perdonar. Yo te voy a invitar a que proclames en este día de Pascua que podemos vivir un poquito del cielo aquí en la tierra, un poquito de la eternidad aquí. Cuando vayas a tu casa ahora y compartas con tu gente o con tus amigos o simplemente con la gente que te rodea, sean 2, 3, los miembros de tu familia, por favor, la levadura vieja déjala fuera. Me la devuelves para el próximo sermón. Porque si no te va a echar a perder el Cordero Pascual. Si no te va a echar a perder este asunto de vivir un poquito de la eternidad mientras estás aquí en la tierra. Porque la verdad, ¿quién tiene dominio del futuro? ¿Quién lo tiene? Nadie. Algunos creen tenerlo y creen pensar y creen saber y vaticinan y piensan. Hermano, ¿cómo vas a terminar tus días?
No tengo la menor idea. Ni tú la tienes. Pero de algo estamos seguros, que podemos vivir en Cristo un poquito de la eternidad ahora. Y mientras el tiempo va pasando y vamos llegando al final, que no es el final, es el comienzo, vas a seguir probando cada vez un poquito más de lo que va a ser para ti y para mí en el futuro. Amén. Pónganse en pie conmigo. ¿Estamos listos para cantar? Y la Biblia te promete lo siguiente. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús también te va a levantar. Esa es la promesa de Dios para los creyentes en el día de hoy. Que nadie dañe tu Pascua. Dios te bendiga.